Y hola, ¿cómo están, gente de Ecuatorianízate? Una vez más, su fiel anfitrión, ya saben, Israel, mucho gusto, gracias por estar aquí pendientes, por seguirnos. Y igual aquí me encuentro con Diz. Hola mi gente, ¿cómo están? Ya saben, cambiando el lugar otra vez de nuestro auspiciante Fishogar, igual a gracias a nuestro auspiciante Gran Canaria. Así Si quieren es. tomar, ya pasó la ley seca, así que beban Gran Canaria. Y bueno, igual un saludo para Leo, que igual anda todavía en sus cosas, pero ahí lo tenemos presente. Y pues bien, miren nada más, tenemos un invitadazo de lujo con ustedes, Marco Bustos. Hola, gracias por la invitación, qué chévere poder compartir ahora y nada, pues ahí conversemos un ratito para contarles las cosas que se han hecho. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Bien, bueno, esta semana bien, estoy con una función en Azares, estamos haciendo una obra de misterio. La semana anterior estuvimos hace 2 semanas en Guayaquil, con La Misma Sangre, que es una obra, ¿qué será? ¿Vieron la obra? La obra nosotros no todavía. No. Solo acá. ¿Qué será? Será una especie de secuela, precuela de Ratas, Ya. de la película, pero bien, esta semana, bien, estamos ¿Y esa vivos. a la obra acá, Quito? ¿Hoy estuvo? Estuvo ya en Quito, hicimos temporada, pero hemos tenido varias personas que nos han dicho, oigan, ¿cuándo vienen? Sí. Y gente que no vio, porque en las funciones que estuvimos acá en Quito fueron llenos completos, Sí. la gente se quedó afuera, pero veamos, todavía no tenemos fecha, pero creo que sí hemos escuchado mucho del público, sobre todo, que nos ha dicho que regresemos a Quito. Se vienen cositas entonces. Es que se juega mucho, pues siento con pues recordar lo que fue la película y todo, con la emotividad. Sí. Pues a los adultos nos llega, siento yo, porque Sí. la película pues, de ratas, ratones, rateros es muy significativa, Muy siento yo. histórica. O sea, a ver, yo lo que percibo, y después del tiempo, porque claro, yo venía del teatro, en el teatro es mucho más artesanal, digamos, pero claro, en el momento que te involucras en la película, empezamos a hacer la película, y yo no había trabajado para cine, no había trabajado para las cámaras, entonces tenía toda ¿qué será? Pues esta urgencia de hacer bien el trabajo, de estar en todo el proceso, ¿no? Pero termina la película, y claro, bueno, fue un tiempo en el que salió la película, que era una locura, porque ganó un premio primero afuera, y por los medios internacionales aquí se enteraron y dijeron, miren, esta película ganó un premio, me parece que fue el premio de Venecia, miren, estuvo aquí y ganó esto y es ecuatoriana, y ahí empezó todo, ¿no? Sin embargo, ahora que hicimos la obra de teatro, ha sido bien loco, porque regresar a ver la película, te das cuenta que también es un documento histórico. Sí. Porque, por ejemplo, Las Peñas, el barrio de Las Peñas, donde se filma en Guayaquil, ya no está como estaba en ese tiempo. O sea, el barrio Las Peñas siempre fue histórico, pues. Claro, pero o sea, toda la parte donde se filmó tuvo una regeneración, la pintaron, dicen ahí, mucha gente dice, pues solo lo pintaron por fuera, pero ahí sigue por ahí, algo así. Claro, esto, ¿no? Ciertos lugares de Quito también, por ejemplo, el terminal. Ya no hay el terminal. Claro, ya no hay. Como andar. Ajá. Entonces, en ese sentido ves y dices, wow, sí es esto, ¿no? Y un poco, claro, esa era la premisa en el inicio para hacer la obra de teatro, porque le planteamos al Sebastián, oye, hagamos esta obra de teatro, y él dijo, sí, y luego estábamos analizando y decíamos, o sea, sí, pero sí, si no tenemos una historia que nos convenza realmente, no. O sea, porque claro, dices, bueno, en Ratas le fue muy bien, digamos, tiene como todo para que le vaya bien. Claro. Pero teatralmente, digamos, como historia tenía que estar al nivel, o sea, llegar a estar al nivel de la escritura de la película para que pueda funcionar. La puesta en escena. Claro, entonces esa era la idea, a ver qué podíamos hacer con esto
Me acuerdo, estuvimos trabajando como 6 meses sin decir nada a nadie, solo venía él, como el Carlos vive en Manta, el Sebastián está entre Quito y Guayaquil, nos veíamos a veces por Zoom, a veces nos encontrábamos, nos pegábamos los cafés, conversábamos y A ver qué sale. era ver qué, y claro, en un rato ya empezamos a improvisar. Creo que a los 6, 8 meses el Sebastián nos dijo, tenemos historia. Ya Aquí hay historia. Y yo tengo una pregunta, pues ¿por qué no pensaron primeramente, o sea, la lógica debería, si es de película, pues ¿por qué no hacerle la secuela en película mismo? Claro. Y saltar más bien al teatro, ¿no? Claro, lo que pasa es que al Sebastián, o sea, bueno, ¿sabes una cosa curiosa? Es que nunca habíamos estado en un foro, los tres. Ah, ¿en serio? Claro, porque cuando salió la película y habían los festivales, le invitaban o al director o al actor, entonces iba uno. Ya. Tú Entonces también súper iba jovencito. uno, Igual. claro, entonces peladito, 20 años así. Entonces ahí iba solo uno. Pero ahora por la obra, por ejemplo, en Cuenca, se hizo una pasada de la película y se hizo un conversatorio, un foro, ¿no? Entonces fue Con chévere, ustedes tres, claro, ¿no? con el Sebastián, el Carlos y yo. Entonces fue chévere también porque, claro, de todo este viaje, cada uno tiene su punto de Claro, vista, ¿no? Y cada uno le pasó una cosa distinta en este viaje. Pero ahí el Sebastián comentaba y decía él que no le gustan las segundas partes. ¿Ah, sí? No, o sea, es como él cuenta mucho esta anécdota que él vio una película de Indiana Jones a los 9 años y luego me parece que la segunda parte que salió ya no le convenció. Sí. Me decía, siempre las segundas partes es así. Entonces, claro, la idea fue, oye, hagamos una obra de teatro, más barata. Claro, porque ustedes saben todo lo que implica hacerse una película y todo eso, ¿no? Claro. Sí, el Sebastián aceptó y a mí me parece interesante porque, claro, yo creo que es la primera película, la primera obra de teatro que escribe el Sebastián desde cero. Ah, ok. Porque él ya ha hecho 2 obras de teatro, una es Rabia, que esa es una adaptación del libro o adaptación de la película que la hace en teatro. La otra es Sin Salida, que es una adaptación también, pero en este caso fue la obra de teatro. Claro, totalmente. Solo basándose pues en lo que era la película, pero de ahí es netamente la secuela. ¿Sabes qué? Ahí fue un trabajo mucho también, un trabajo de improvisaciones. O sea, por ejemplo, empiezas a probar a los personajes. En el inicio no sabíamos por dónde iba a ir, porque claro, decía, tal vez, ¿y qué pasó si se volvió así? Y yo decía, ¿y qué pasa si se volvió así? Y el Carlos decía, ¿y si pasó esto? ¿Y si pasó esto y esto? Entonces ahí hablábamos porque a lo largo de todos... Sí, pero a lo largo de los años me he encontrado con mucha gente que me dice, yo sé que pasó luego esto y esto. Y otros me dicen, no, lo que pasó es esto y esto. Entonces cada uno tenía su punto de vista y claro, una vez creo que me dijeron en España, me dijo, el personaje, el desgraciado del personaje es El Salvador. Y decía, ¿por qué? Me decía, porque no hace nada. Porque no hace nada, claro. O sea, ya se le está cayendo todo encima y no hace nada. Eso es lo que me decían ahí. Pero, claro, es más, el chat que tenemos con el Sebastián se llama El Multiverso de Ángel y Salvador. Entonces veíamos ahí que por dónde, pero esto yo creo que fue también interesante, por ejemplo, para mí, una de las cosas chéveres, primero que tener la oportunidad, después de actuar en la película, poder hacer el personaje en teatro, eso me parece espectacular. Y ahora viéndolo, yo no había visto, pero me decían que pocas películas les han tenido ese proceso, esa adaptación. Y algo interesante y triste también, creo yo, es que la realidad del Ecuador, esa realidad que se muestra en Ratas hace 25, 26 años, no ha cambiado.
Claro, sí. Y es una realidad que se ha potencializado en temas de violencia, pobreza y un montón de cosas. Vino un círculo, sí, sí. Pues yo también tenía mucha curiosidad igual de preguntarte, pues primero, ¿cómo fueron tus inicios? Sé que pues te gustaba bastante el teatro. ¿Y cómo fue que tú pues decidiste un poco hacer el casting y todo, entrar? Bueno, a ver, yo empecé, realmente fue por accidente, que yo terminé haciendo teatro, sí. Yo era chiquito. ¿Tú viviste siempre aquí en Quito? Sí, yo vivía en Quito. Mi mamá, lo que pasa es que mi mamá tenía un local, tenía una cafetería en la Facultad de Artes de la Universidad. Ok. Entonces, claro, según yo veía todo el mundo hacía bacán, teatro chicos. o pintaban y hacían eso, ¿no? Claro. Pero claro, ya a mí me gustaba en ese tiempo un montón el fútbol, me pasaba jugando fútbol, era malo, he sido malo, pero me pasaba jugando fútbol toda la tarde, 3, 4 horas ahí, juega, ¿no? Y un día le dicen a mi mamá, el Antonio Ordóñez, que luego es el que hace de mi papá en la película, el director de teatro en la Facultad de Artes, iban a estrenar el teatro de la Facultad de Artes y le dice a mi mamá, oiga, doña Bachita, presten a su hijo para que salga en una obra de teatro. Y mi mamá le dice, vea, con que no juegue fútbol, llévenle. Claro, mi mamá le dijo, ya. Y realmente fue como mágico, porque claro, me acuerdo que en esa obra, en ese tiempo en la Facultad de Artes, tenían la escuela de diseño. Entonces tenías diseño escenográfico, de vestuario, de maquillaje, tenías todo ahí, entonces llegabas y veías ahí las maquetas, el vestuario y todo esto, y luego cómo se iba construyendo, cómo lo iban haciendo. Me recuerdo hasta el olor del maquillaje. O sea, todos intervenían ahí, estudiantes. Era toda la facultad, ahí tenían, por ejemplo, era por años, pues tenías primero, segundo, tercero y cuarto. Pero se hacía como una gran obra de toda la facultad. De toda la facultad. Qué bacán. Y esta gran obra, digamos, tenías como de protagonistas a los actores de último año, ¿no? Y luego los otros iban haciendo los otros personajes. ¿Y de qué actuaste tú? Ahí hice del Príncipe de York, hicieron Ricardo III. Ya. Claro, entonces esta fue así. Y disfrazarte. Claro, con el vestuario, el maquillaje y todo. En el teatro, me acuerdo que entrar, porque claro, siempre había visto las obras, pero meterte ahí, ya estar dentro del escenario y todo eso me encantó. De ahí me involucro con un grupo de teatro que se llama La Matraca, que es un grupo de teatro más con un tipo de teatro popular, un tipo de teatro de izquierda muy contestatario. Y ahí ese para mí fue una experiencia interesante, porque ahí vi el teatro como desde otro lado, porque por ejemplo con ellos hicimos teatro, te digo esto, desde los 12, 13 años. Hice teatro en las cárceles del sindicato. Iba girando. Íbamos, dábamos funciones, en ese tiempo habían estas, no son las kermeses, las peñas que se hacían, peñas bailables. Sí, entonces se hacía ahí, en todo lado se hacían en espacios pequeños, y para mí ahí fue como súper importante, me parece esa que fue una parte importante en la construcción de lo que yo estaba haciendo. Y para la película fue en realidad no había ido, porque en esa época se notaba mucho, sobre todo había más televisión aquí, pero veías y decías, este programa es hecho aquí. ¿Y por qué no había mucha la calidad? O sea, porque no había la calidad de la producción, no mucha de la gente. Entonces veías esto, yo no sabía nada, solo como espectador veía y decía, sí. Y me acuerdo que 2 directores de teatro me sugirieron, me dijeron, oye Marco, anda a hacer un casting, me dijo el Víctor Hugo Gallegos, que es un actor ecuatoriano, actor y director, y me dijo el Aristides Vargas, me dijeron, oye, en distintos espacios, me dicen, ¿por qué no haces el casting? Yo me acabo de leer un guión y creo que harías un personaje.
que bueno, me voy a hacer el casting y claro, en ese tiempo yo estaba estudiando artes plásticas. Ah, ya estabas en la universidad. Yo ya estaba en la universidad, tenía 20 o 19. Entonces me dicen que entre, que haga el casting y me digo, bueno, voy a hacer el casting. Tenía el pelo medio largo, me hicieron para el Marlon. Ya, ok. Primero hice para el personaje de Marlon. Claro, llego a ser el de Marlon y en ese tiempo, en la casa que yo vivía, no había un teléfono. ¿Se acuerdan? Antes, en ese tiempo no había celular todavía, tenías el teléfono, pero la vecina tenía el teléfono. Ah, ya, entonces daban el de la vecina. Yo daba el de la vecina, pero cosa. claro, siempre le preguntan, les digo yo, oigan, ya al final del casting, ¿no? Les digo, y si ya tienen una respuesta, ¿cuándo me llamarían? Más o menos para saber, Claro, ¿no? parecía la vecina. Porque yo no, o sea, siempre dabas, pero nunca me llamaba. Entonces dije, capaz que no me pasan la llamada. ¿No? Me dicen, no te preocupes, no nos llames, nosotros te llamaremos. Ya, dije, ya, aquí no. ahí. Y claro, es chistoso porque un día que yo estaba en la casa, de pronto escucho una llamada, me dice mi mamá, te llama la vecina, ve, me fui. Pero ya que chavas, ya tenías intuición o no. No, yo ya dije, ya, esto Ya. ya no fue. Además, porque el día que yo fui a hacer el casting, o sea, este era para un secundario, solo estaban buscando los secundarios. Claro, Pero el claro. día que yo fui a hacer el casting, había un chico que ya estaba de Salvador. Ah, ya estaba. Había un chico que ya estaba escogido. Ya. Él ya estaba ahí. Entonces yo cuando entré al casting, conversé Solo con hiciste- él y me dijo, sí, yo ya Sí, voy yo a ya ser el estaba personaje ya. de Salvador. Y lo que estaban buscando era el personaje del Ángel. Ah, Ah, todavía no del estaba. No, entonces no, pero yo dije, bueno, y cosa chistosa, porque ahora ahora lo que hablamos con el Sebastián, lo que él dice es que el primer personaje que encontraron en realidad fue el Ángel. O sea, porque tú tienes el personaje Sí. Ya. y los personajes eran más pequeños. Ah, ok. Entonces O sea, eran más jóvenes. Más jóvenes, Y la claro. encuentran a él ya, pues. Claro, pero el rato que le hace el casting al Carlos, dice, es él. Entonces dijeron, ahora, y no encontraban a un Salvador. Un poquito más grande. Claro, entonces, pero no encontraban. Entonces dice que, no sé si fue él o el asistente, dice que, A ver, veamos oye, otra vez. este chico que hizo el casting para el Marlon, ahí, y ahí me llaman, me dicen, no, oye, ¿sabes qué? Te queremos llamar para el casting, hay la posibilidad de hacer el casting para el personaje principal. Y yo, ya, chévere. Una. Claro, fui, hice el casting, me dijeron, ahora tenemos que hacerte un casting con el otro actor. Creo que fue un segundo casting ya con el Carlos. Ah, para ver cómo interactuaba. Que sí. Claro, para ver si había Feeling y química. todo, o sea, feeling y todo. Entonces, claro, y el rato que hicimos el casting con el Carlos es de una. Yo me acuerdo, le vi al Sebastián tenso ahí al frente, dije, chévere, algo pasó aquí. O sea, se le movió, la escena funcionó. Sí, y así entré, Wow, me pero- tocó cortarme el pelo. Después, claro, yo no entendía nada del lenguaje cinematográfico, ¿no? Yo veía y decía, pero ¿cómo hacen un lugar adentro y otro lugar afuera? Dentro mío, ¿no? Y veía así, ¿no? Decía, ¿y esto? O sea, no tenía idea cómo se empataba luego todo el tema de la película. edición. Claro, de la edición, del sonido, no grababan, la cámara con la que grababan no grababa el sonido, sino Claro, que el sí, sonido me grababan aparte y todo esto. Eran unas máquinas, me acuerdo, creo que es una Nagra, o sea, grababan en cinta. Ah, Grababan ok. en una cinta, era un japonés que vivía acá en Quito. Ah, sí. Sí, él hizo el sonido, no, pero todo, porque claro, como yo te digo, venía del teatro, en el teatro sí te tocaba a ti mismo hacerte el maquillaje, a ti mismo hacerte el vestuario, a ti mismo hacerte la escenografía. Y para En cambio contar. acá, claro, te decían, no, espérate, el Ya maquillista, viene. ya, bueno, Bien voy a ver diferente, no, ¿no? acá está el vestuario. Bien diferente todo entonces.
Claro. Y luego voy entendiendo mucho de por qué es esto, ¿no? O sea, no es porque, no es, digamos, en el sentido de que porque tenemos mucha plata y todo eso, sino que es necesario que haya, digamos, este trabajo detrás, porque el cine es un trabajo en equipo. Claro. O sea, para que luego en pantalla se vea bien. Claro, es un trabajo en equipo totalmente, ¿no? Algún rato hablaba creo que en el 2002 trabajé en una película gringa, aquí que vino, era el Taylor Hackford, no sé si lo ubican, el que hizo El Abogado del Diablo. Ah, ok, tremendo. Él vino y hizo una película aquí y todo esto, ¿no? Y me acuerdo que hubo una vez un incidente, él puso una marca y el asistente de dirección, el asistente de actores, que era peruano, hizo un cambio. Entonces le dijo, no entras por ahí, entra por acá. Y él se dio cuenta. Entonces, claro, porque él fue a ver en la pantalla y me preguntó y le dijo, ¿qué pasó? Dice, él me dijo que haga esto. Okay. Despedir. Le fue, claro, le cogió y le pegó un chirlazo. Y todos así, peladitos, ¿no? Todos nos quedamos así. Qué bravo. Y claro, pero él dijo algo que me pareció súper importante. Dijo, lo que pasa es que ustedes son la cara. Todo esto que se arma aquí afuera es para ustedes. Es porque ustedes son los que cuentan la historia. Luego el público va a ver y les va a ver a ustedes. Claro. No le va a ver al maquillista, todo ese trabajo es para que estés ahí, estés como presente, estés bien, estés cómodo y puedas hacer el trabajo que tienes que hacer. Wow, qué bacán. Claro. O sea que después, igual de Ratones y Rateros, seguiste también haciendo películas. Sí, hice. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Es que no ha habido, por decirte que lo ideal sería que se hagan 30 películas al año en el Ecuador. Wow. Y que por lo menos puedas salir en una, puedas estar así, claro. Sería espectacular. Pero claro, a pesar de que hubo una gran inversión a partir del 2007, una gran inversión con el Ministerio de Cultura y todo esto, sí ha sido, no hay una industria, digamos, ¿no? que te permita estar constantemente. Pero pude trabajar trabajé en una que se llama Maldita Sea también, trabajé luego en El Facilitador, trabajé luego en una película holandesa, se llama Eileen, he trabajado en varios cortos. Y sabes que justo ahora, hace un par de años, en estos últimos 3 años, he participado en 3 películas. Bastante. En 3 películas que a mí me gustó mucho porque como es un trabajo, es un proceso. Tienes el guión, que a mí me gustó mucho el guión, la grabación también me gustó, y ahora sé que están en etapa de edición. La película, hay una que es sobre la vida de Dolores Cacuango. Ok. Hay otra que es es El Corazón de la Tierra, que es como sobre los inicios de la CONAIE. Y hay una última que es más como una relación de pareja, ¿no? Pero es una pareja ahí. Pero sí, entonces ahorita es como que se han estado abriendo otras cosas, otros espacios. Qué bacán. Eso es. O sea, yo también justo eso me quedé pensando y no se te despertó a ti como que wow, ya soy famoso y pues veo que aquí en el Ecuador me queda chiquito, mejor voy a otro país y tal vez pruebo, voy a Hollywood, qué sé yo. Sabes que sí, yo creo que no aproveché digamos que la ola de ese tiempo. Porque a ver, como yo venía de hacer un teatro más político, me parecía interesante en el momento que tu teatro realmente mueve algo, o da un mensaje. Entonces no me
no me llamaba la atención este hecho de irse para afuera, ¿no? Estuve más banales tal vez. Estuve un par de veces, estuve unas dos veces con un par de proyectos afuera, que estuvo a punto de salir, pero no salió, no salieron. Entonces, una de las cosas que dices es, de alguna manera lo que funciona es dar sin expectativas, sin expectativas. Pero sabes que me pasó una cosa, yo en el 2004, en el 2003 me ganó una beca en dirección y dramaturgia. Me fui a España. Okay. Y allá descubrí que había mucho trabajo de teatro, por ejemplo, con personas con discapacidad. ¿Qué es lo que trabajas actualmente también? También he estado trabajando en estos últimos 20 años, entonces veo esto y digo, oye, qué chévere. Hablaba con un director, me acuerdo, un director de teatro de allá, Guillermo Eras, y le digo, Guillermo, ¿qué me sugerirías? ¿Qué libro crees así que debería leer? Me dijo, léete La preparación del actor ciego. Ya, que sacaba la 11. Dije. Entonces yo fui solo por, digamos, como por curiosidad técnica. A ver, ¿qué? Y eso. También es para... Deben tener en braille, porque allá tienen accesibilidad a todo. Tienen el tema en los teatros, tienen accesibilidad. Tienes accesibilidad, tienes audiodescripción, vas a ver la obra de teatro y las personas, claro, tienes audiodescripción de la obra de teatro que estás viendo, tienes también en braille, han trabajado mucho en el tema de la inclusión y de la accesibilidad. Tienen bastantes, y tienen muchos grupos de teatro también. Veo esto y vengo acá, y sabes que me conecté con ese espacio, sí. Porque eso también fue como un viaje, porque claro, yo regresé, yo venía con todo esto, y un día me dicen, oye, ¿podrías hacer algo para unos niños con síndrome de Down que están acá? Y justo se basó ahí. Yo dije, bueno, pero yo quise hacer un proyecto con personas ciegas acá. También. Y no funcionó. Entonces me dijeron, no, nosotros hacemos muy bien el trabajo que hacemos aquí. Y dije, bueno, años después regresé a ese espacio y me pidieron ahí y me di cuenta que no estaban haciendo nada. Pero ahí me involucro, me dicen un día, ven, haz algo para los chicos. Y dije, síndrome de Down, nunca había tenido la oportunidad ni siquiera de conversar. Pero mucho de lo que te dicen es, no, son súper sexuales y son muy... pues sin filtros más que todo, ¿no? Sí, que cuidado, que son muy amorosos y todo esto. Entonces había un montón de prejuicios. Entonces yo llegué y dije, bueno, hice una cosa, creo que hice algo de títeres, algo de animación, algo de una historia. Conectaron tal cual como cualquier otro niño. Y todo eso, dije, bien, chévere. Entonces terminó la función y la directora de este espacio me dice, oye, ¿no quisieras dar clases aquí? Y es como que ahí en ese momento mi ego me dijo, no. O sea, todo eres actor, director y todo. Pero claro, y ahí la directora creo que me vio la cara y me dijo, no me digas ahora. Esto era el 1 de junio, ¿no? Dime después. Claro, ya, nos vemos después. Me pidió en octubre, fui, visité y me gustó el proyecto y me dijo, da clases aquí. Le dije, pero yo voy a hacerlo desde lo artístico, no he estudiado psicología, no me interesa ni hacer teatroterapia ni nada de eso. O sea, yo hago desde hazlo tú. Yo sé que, dije, bueno, y empecé ahí a trabajar. A los 6 meses ya botaba la toalla. Sí. Sí. Porque claro, tienes el teatro, a mí me parece interesante que lo que tú haces puede servir a otros. Y eso es algo que a mí me conectó mucho. Pero cuando tú trabajas en improvisaciones y todo, estás buscando los resultados. Y claro, yo no veía resultados. Y claro, le digo a una profe, la próxima semana voy a renunciar. Porque pues, parece que no está funcionando. Sí, porque no funciona. Me dice, Marco, no sabes. Digo, ¿qué? Me dice, mira, yo con este chico, me dijo, trabajo ya 8 años. Me dice, y él
siempre andaba así. Y en 8 años he logrado que haga esto. Wow. Tú estás 6 meses y estás haciendo esto. Entonces ahí me di cuenta que el problema era yo. Entonces era el punto de vista que tenías, cómo observabas. Entonces ahí pude ver y observé de mejor manera y sucedieron justo en ese tiempo, me sucedieron unas 3, 4 cosas iguales y conecté súper bien, ahí me di cuenta y dije, ve, esto es así. Y ahí conectamos, hicimos una obra de teatro montamos primero una en el 2005 que se llamó La Ruta del Amor, que esa fue como mi primera prueba, además era trabajando con 60 chicos. 60 chicos con de todas las edades. Sí, porque es una fundación, entonces que tenían desde los chiquitos hasta los grandes. Y todos metidos ahí también. Todos en la obra, y luego yo, después de esa obra dije, yo creo que podemos hacer más cosas, porque yo me di cuenta que tienen una predisposición, o sea, pues ellos a la final gustan. Una si predisposición, gusta, pero sobre todo tienen su propio espíritu, o sea, tienen su propia poética teatral. Okay. Y eso me encantó. O sea, por ejemplo, había una vez teníamos una reunión, ¿no? Nos pasábamos emociones. Era un ejercicio de clown que yo usaba en la clase de teatro. Entonces te pasas, yo qué sé, ¿no? Las emociones. Entonces te pasas tristeza, enojado, tristeza, risa. Entonces me da a él y yo le paso a él. Okay. Y así nos vamos pasando, ¿no? Y había un guagua que... Y los mismos compañeros consejos me daban, decían, ya, profe, ya, ¿qué le pasa? No hace. Ya, pásale, sáltese. y ellos se saltaron, ¿no? Y en una les digo, no, o sea, nos quedamos con él, si no pasa, no era llorar. Entonces unos lloraban como el Kiko, el otro lloraba como el Chavo, así cada uno así, ¿no? Claro, y llega, le toca a él, claro, y él así. Y todos así como viendo y dice, ya le dijimos. Y no hace. Y eran como estos segundos de espera que son como los más tensos. Y claro, este guagua coge y saca el dedo así. Yo, wow. Me recordó mucho al teatro oriental. En el teatro oriental no es como el teatro que nosotros conocemos acá. Es un teatro que habla con mudras. Pues, por ejemplo, no es una obra de teatro que empieza y viene y dice, ay, que ni sé qué, sino que, por ejemplo, no es música y hoy que llovía, fui caminando y por la montaña. Entonces son como significados que los vas haciendo a través de las manos, que ponen mudras, ¿no? Entonces vi eso y dije, ya. O sea, es la mirada. Y hago una obra de teatro que se llamó Sueños, presentamos en el Teatro Sucre, llenamos el Teatro Sucre, se llenó el Teatro Sucre, llenamos el teatro en Cuenca, se me va el nombre, Agustín Cueva, el Teatro Agustín Cueva, llenamos 2 veces, fuimos a Guayaquil, presentamos en el Teatro Sánchez Aguilar, que es un teatro, no sé si conocen, pero es un teatro gigante, que tendrá una capacidad para 2,000 personas, unas 1,200. Se llenó 3 días lleno el teatro. Con esa obra viajamos, estuvimos en Corea, en Suiza, en Francia. Todo lo vuelto que está mundo. O sea, con esa obra pudimos ir, ¿no? Pudimos ir, pero claro, eran 80 chicos, en el anterior eran 60, en este eran 80. ¿Los mismos o era de otro lado? No, los mismos, y hicimos en esta ocasión, yo les pedía que hagamos un casting. Ya, entonces, para chicos de afuera, externos. Claro, pero yo no sé por qué, o sea, yo tenía, no sé si es por este antecedente que yo había trabajado con chicos, que había leído sobre chicos con discapacidad visual y vi este proyecto en España que dije, van a venir chicos con discapacidad visual. Y para nada, vinieron solo 2 guaguas. Y ahí, pues no, fue un proceso hermoso, porque claro, la Fundación El Triángulo ahí me daba todo el apoyo para que se pueda hacer el proyecto, se hizo, se montó la obra estuvo en escena hasta el 2018,
2016. Wow, cool. Entonces sí, con funciones en el teatro, luego estuve en el teatro de la Casa de la Cultura, llenando también, y esto. Entonces, a mí esto ya, este espacio me dio como un, wow, qué bacán, chévere. O sea, eso fue al final. Eso me llenaba ya en ese momento. Ah, ok. Entonces dije, ya no necesito dedicarme pues a... o sea, estar buscando afuera ni nada de eso, pero me parecía eso como interesante en ese momento. Y de ahí dije, en el 2000, estrenamos en 2009, 2010, dije, no sé si yo me quedé haciendo esto todo el tiempo, porque es un trabajo fuerte, de energía, el teatro, al igual que el cine, es un trabajo en equipo. O sea, entonces en ese tiempo se logró hacer un buen equipo en esta fundación. Pero lo que sí me decía es, no sé si luego se pueda volver a hacer. Entonces ahí me metí más en la parte como pedagógica, porque me decían, sí, pero ¿cómo conseguiste? Hablaba con un amigo que es un director de teatro mexicano. Me decía, pero él me dio algunos tips, ¿no? Me decía, haz esto y haz esto. Claro, que es lo que estaba viendo. Él me estaba dando unos tips como para ir sistematizando lo que había hecho. Exacto, para que porque cuando yo empecé a trabajar, decía compañeros de teatro, ¿no? Les decía, oye, ¿has trabajado tú con chicos con alguna discapacidad? Claro, yo di clases 3 años y todo eso. ¿Qué ejercicios hiciste? No sé. Oye, ¿y el editor y nadie no se acordaba, no me querían decir. Pero era eso. Entonces a mí en el inicio me tocó hacer prueba y error. Entonces era probando, claro, prueba, porque por ejemplo nosotros somos muy visuales, pero también somos es a partir de las experiencias que vas teniendo, eso te vas teniendo como tus paletas, ¿no? Pero por ejemplo habían guaguas que no sabían, por ejemplo, ni qué era resbalarse en el espacio. No caminar así, sino solo como patinar. Exacto. Entonces, no tenían ese registro. Por ejemplo, habían ciertos registros que no habían. Y te estoy hablando esto en el 2004. Todavía no había el boom de la discapacidad en el Ecuador. Ni en el mundo en general, pues tampoco, ¿no? En otros países hay más. O sea, por ejemplo, España ya tenía un trabajo serio, un trabajo muy fuerte. Pero aquí no había nada. Entonces era yo, de la experiencia que tengo yo, las personas con discapacidad eran escondidos. Claro. Me acuerdo yo que teníamos un taller de teatro en San Juan, y nosotros teníamos aquí el taller y salíamos ahí a hacer máscaras o a hacer los vestuarios. Me acuerdo que en el edificio, en la casa de al lado, en el último piso había un chico que, claro, tú veías al chico babeando y así, y algo como que nos quería decir. Pero la cosa es que le mataban de hambre al pobre. Claro, entonces veíamos así flacochento y encerrado en el último piso ahí. Pues, claro, en ese tiempo, y yo me acuerdo de algunos casos en el barrio y todo eso. Sí, alguna vez, por ejemplo, me acuerdo de un vecino. Les veías al vecino y de pronto un día, claro, le tenían escondido, nunca le había visto. Tenían un hermano. Claro, y luego ya con la experiencia sabías decir, y ahora digo, ellos tenían parálisis cerebral, y tal vez esto, y así, ¿no? Sí, pero bueno, con estos tips que me da este amigo, empecé como a ir generando y hacer, o sea, lo que no me interesaba era como hacer el proyecto y dejarle ahí al proyecto, sino el tema poder darle continuidad, y sobre todo que yo creo que las personas con discapacidad solo necesitan la oportunidad, o sea, la oportunidad en todo sentido, ¿no? Como cualquier persona. Es de eso lo que uno se puede permitir.
Entonces ahí empecé a hacer una guía de teatro para trabajar con chicos con y sin discapacidad. Trabajé con otra fundación que era la Fundación CRISFE. Ellos ahorita me acaban de... Porque claro, la guía tiene que ver mucho con el proceso que yo he tenido. Estoy ahorita con la guía de teatro, estoy también con una obra de teatro que es con chicos con discapacidad. Es un proyecto sobre todo que se llama Diferentes Iguales Teatro. Okay. Puedes ver ahí en Instagram, estamos con ese proyecto. En este proyecto, por ejemplo, están algunos chicos de los que estuvieron cuando hicimos Sueños, los chicos del casting. Entonces, claro, los chicos vinieron, adolescentes, guapitos, ¿no? Viendo todo esto y claro, vieron todo esto y de pronto ya se metieron a hacer cada uno sus cosas y se han profesionalizado. Entonces, claro, yo les decía, bueno, veamos a ver ahora cómo podemos articular, ya que ahora ya no, o sea, ahora somos pares, ahora ya podemos estar haciendo cosas. Entonces han estudiado cine, han estudiado música, teatro. Wow, a raíz de estas experiencias también. Sí, imagino, pues. sí. Igual es muy difícil todo el sector, ¿no? Y el mismo sector artístico es bastante precario, digamos. Sí. Imagínate, entonces sí, me acuerdo algún rato estaba haciendo un proyecto conectado con un padre en Penipe. Les decía, ellos son los pobres entre los pobres, decía. Bueno, y sí, pues al final son los más vulnerables en todo caso. Claro. Sí, por muchas cosas, ¿no? Y muchas veces a nosotros como sociedad, sobre todo por la ignorancia de no saber o no conocer, porque muchas veces yo siento que hay bastante de sentido común también al poder estar con ellos o poder ayudarles, ¿no? Y ser un poco más empático. ¿Y qué pasó pues también con tu etapa de que siento que te formaste también pues siendo un poco un actor político y esto que nos decías? ¿Sabes que a mí, yo creo que se me volcó hacia este lado, este del trabajo con la Que discapacidad? pues al final es algo también muy Sí, yo me terminé, ¿qué sería? Como a los 18 años había trabajado mucho tiempo en esto y conocí muchos espacios políticos y vi un poco todo esto que era una mezcolanza de cosas que me parecía que no, eso no era, ¿no? Eso no era, ¿no? O sea, creo que hay mucha utilización, o sea, muchos, ¿cómo se llaman estos? O sea, cada quien está llevando el agua para su molino. Ok. Y no es Pero una... eso no hay mucho política, ¿no? Pues al final. Claro, pero yo me acuerdo ¿qué año habrá sido? En el 93 de haber sido. Hicimos un proyecto de dar funciones en barrios y estábamos ayudándole con el director y era en ese tiempo para el MPD creo que era dar funciones pensando en tener un proyecto de hacer un teatro en el barrio. Ya. ¿Por qué? Porque yo siento, por ejemplo, el teatro como una herramienta de pensamiento crítico, como una herramienta de saber dónde estoy y con algunas experiencias que hay ya en Latinoamérica. Por ejemplo, no sé si han escuchado de Augusto Boal, es un director de teatro brasileño que hizo el Teatro Foro y el Teatro Foro sobre todo, que en este Teatro Foro, por ejemplo... O sea, es abrir ahí primero interactuar, presentar la obra y después abierta al público a que hagan preguntas y así. Claro, entonces por ejemplo, no sé, cuenta una escena, ¿no? Van a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Okay. Entonces arman con dos actores que están en escena. Bueno, súper interesante. Es un actor y una actriz. Y claro, el marido llega borracho, él maltrata, le dice, de ahí pásame la comida y le pasa la comida, es súper machista. Y ya esto. Nos cuenta que una vez estaba en Perú y dice, estábamos haciendo esto. Y entonces ya tienen la escena y dice, ¿alguien tiene cuál otra solución encuentran a este? Ya, ¿no? ok. Decía que había una señora, una gordita, yo. Sí, yo.
El actor era un flaquito, la actriz también. Entonces, yo lo hago de mujer. Les dejan también actuar. Claro, lo que entra, ¿no? Entra el esposo y dice, ya, que dice qué, que dice cuánto. Que ya se levanta. ¿Qué te pasa, hijo? No. Te sale bien. Se ponía como anécdota. El sartén después de ahí Claro. seguir. Bueno, en ese sentido que esta es una, o sea, creo que en Latinoamérica hay maneras de teatro que pueden desarrollar y generar, sobre todo conciencia, ¿no? Conciencia como humanos, o sea, más allá del pensamiento, si es de izquierda o de derecha, pero tener una claridad de humanos. Y eso yo creo que me conectó al trabajar hacia la discapacidad. Claro. Wow. Entonces, un poco todo este tiempo he estado así, ahorita, o sea, ha sido también un proceso, cayó la pandemia, ya no pudimos hacer algunas cosas, mucho más difícil, trabajaba en ese tiempo con algunas fundaciones. Y por Zoom. No tenían Zoom, habían algunas, o sea, te encontrabas con, por ejemplo, había una fundación, yo estaba allí haciendo unas cosas para su cambio, pero el cambio, me decían, el único lugar seguro que tenían era este. Wow, qué pena, ¿no? Y porque claro, claro, imagínate, los papás eran vendedores de caramelos, no iban a comprar una tarjeta o pagarse $10 para que esté perdiendo el tiempo, entre comillas, ahí en el Zoom. En el Zoom. Ajá. Entonces sí, pero igual ha sido ahí difícil. Sin embargo, creo que esto, por ejemplo, ha sido muy interesante porque ha ido generando como otros proyectos, por ejemplo, con los chicos que les comento. Que ya crecieron. Y todo eso, cada uno desde su casa, claro, por Zoom. Fuimos haciendo poesía, empezamos a hacer algunas cosas, empezamos a pensar ideas capaz. Y ahora estamos ahí, veamos este próximo año, en tal vez hacer una obra y una película. Una película, porque es chistoso porque, claro, todo este proceso empezó como que, ¿será que pueden actuar? Pucha, claro que pueden actuar. Y la cosa ahora es que sí, porque te digo, era esto, porque mucha gente, muchos, por ejemplo, docentes, me di cuenta que llegaban y decían, no, a él, o sea, enseguida te etiquetan. Claro. Dicen, no, él es azulito y está ahí siempre sentadito. Claro, entonces él es este y es otro. Pero pucha, cuando conectas, ves y todo esto, y ha sido súper interesante para mí también este tiempo porque les he visto crecer y conocer un montón también de las historias, ¿no? Claro. De las historias que les van pasando a ellos. Y eso. Uy, pero súper bien. O sea, al final de lo que comenzaron, pues ahora que se proyecten a esto. Tú, por ejemplo, ahorita, ¿cómo lo ves con el apoyo? El apoyo, ya sea pues de fundación o el apoyo gubernamental, si es que ha subido, ha bajado. Verás, te soy sincero, del apoyo gubernamental no. O sea, ni desde cuando fue el Ministerio de Cultura, ni nada de eso. La verdad han sido siempre más como proyectos, sobre todo en estos, hasta el 2019, han sido proyectos apoyados por fundaciones con recursos privados. Ha sido así, con recursos privados y todo esto, ¿no? Ahora posiblemente el próximo año estemos viendo hacia allá. Pero puedes ver, o sea, espero equivocarme, pero siento que no hay un apoyo directo, ¿no? Porque, por ejemplo, sacan una convocatoria, por decirte, en teatro, y claro, son 5 ganadores en todo el país. Es muy poquito. Claro, yo hablaba el otro día con unos amigos chilenos y me decían, pero postula en la categoría que te toca. ¿Cómo es la categoría? Postula en la categoría que te toca. Y digo, pero es que acá no hay categorías. Claro, y les digo, ¿y cómo funciona donde ustedes? No, claro. Ahí sale un fondo para teatro infantil, otro fondo para teatro clásico, otro fondo para teatro popular, otro fondo para
¿sí me entiendes? Tienen mucho más organizado todo el tema, ¿no? Y sí, acá yo creo más he tenido, o sea, más ha habido como apoyo por parte de la empresa privada. Porque siento que incluso, por ejemplo, esto que me mencionas del Teatro Foro, esto también le podría competir al Ministerio de Educación. Sé que hay algunas personas que ya que están manejando la técnica, sé que hay algunos espacios que lo hacen. Sí, pero yo siento que eso, o sea, la experiencia del teatro debería multiplicarse. Y sabes, o sea, te digo esto porque, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la guía de teatro, me dijeron, bueno, ya, chévere, te vamos a dar el apoyo, pero necesitamos saber en qué ayuda. Claro, porque, claro, chévere, dices, sí, es ayuda a la creatividad, porque los chicos, no, números, o sea, te dicen números directamente. Entonces, para mí ahí fue como, a ver, ¿cómo es esto? Y empecé a investigar a nivel, sobre todo a nivel internacional, y ver que, claro, por ejemplo, en España hacen mucho, hay un montón de trabajo de evaluación, por ejemplo, a los temas culturales. ¿Y cómo? ¿Cómo podría ser? O sea, tienes evalúan la parte de la creatividad, entonces no es que la creatividad dices, ya sí, porque, no sé, digo, sí, es creativo porque se puso así, no, más bonito. Claro, no, sino que ya tienes ciertos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes originalidad, flexibilidad, tenías varios criterios, vas generando varios criterios para ver esto. Okay. O, por ejemplo, en eso está mucho más desarrollado, por ejemplo, desde el punto de vista de los psicólogos. Ellos tienen bastantes test, por ejemplo, en la parte afectiva o en la parte de sí mismo, el autoconocimiento. Entonces dice, se reconoce a sí mismo o no se reconoce, porque una de las cosas que esto pasa muchas veces, por ejemplo, que he visto en la discapacidad, es que muchos chicos no se han reconocido hasta allá cuando ellos son grandes. Claro, justo anoche veía un live que estaban haciendo unos amigos con discapacidad y decía uno de ellos, dice que cuando le decía, ¿no? ¿Qué le pasa? Dijo, no, es que me lesioné jugando fútbol, pero ya mismo me pasa y yo me pongo bien. Ya, pues todo el mundo le decía, bueno. Claro, pero claro, él dice, no, o sea, ya me costó un tiempo entender y saber que yo nunca me voy a poner bien, o sea, nunca voy a estar cambiando, yo soy así. Claro. Entonces, ¿sí me entiendes? Claro. Pero muchas veces yo siento que eso nos pasa aquí, por ejemplo, como ecuatorianos, el darnos cuenta que, me acuerdo, alguna vez estuve en España, ¿no? Claro, y veía una discusión de dos ecuatorianos. No, allá. Que iban aquí adelante, ¿no? Decían, y no creerás que me dice que soy india. Y yo veía así, y claro, ves ahí, y ves así, y eso nos pasa aquí. Pues, claro. Mira todo lo que pasó ahora con todo el tema del paro. Claro. Entonces nos cuesta reconocernos, nos cuesta vernos tal cual como somos. O sea, tal cual como somos, así, con la nariz aguileña, medio morenito, medio blanquito, medio altito, unos más blanquitos que otros y todo, claro, pero somos, ¿no? O sea, todos tenemos aquí sangre indígena y también de mulatos, de negros, tenemos de todo, ¿no? Pues, y por ejemplo, ahorita que hablas de esto, tú nunca también como que dijiste voy a trabajar con algún docente, con algún educador o con algún psicólogo para como que ya enfocar directamente las obras para que pues se enseñen ya cosas como que más puntuales. ¿Cómo? Por ejemplo, siento que por ejemplo esto que dices de reconocerse, como que hacer una obra en base a hablar de eso, pero como un profesional, que ya sea un psicólogo netamente, entonces que te vaya guiando en esto. O sea, con la guía de teatro que te comento, esa se trabajó con un equipo de trabajo, se trabajó con psicólogos. También. Claro, sí, o sea, la fundación les dijo,
Te arma algún equipo ahí. Sí, claro, o sea, para llegar a la luna necesitas armarte una una nave, porque saltando no creo que logre. Entonces, claro, la fundación me ayudó con todo un proceso, un trabajo con psicólogos, con pedagogos en arte también, porque claro, yo vengo desde la parte artística. Netamente. Y sí tiene, o sea, y tiene su línea muy fuerte en la parte pedagógica artística, tiene su línea fuerte el tema psicológico, sobre todo con y estos todo chicos, eso. ¿no? Sí. Claro, o sea, pues me pareció muy interesante. Y la guía es justo, o sea, la guía tiene como 57 sesiones, está hecha para que se puedan trabajar en colegios. ¿Cuándo se puede conseguir esta guía? O sea, la guía, estoy ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo salí de la fundación en 2019 y ahora la fundación me cedió los derechos. Porque claro, cuando estás en relación de dependencia ya es para ellos. Es de ellos, pero en este caso está conmigo y estoy viendo, hay un par de proyectos que quiero que funcionen, ¿no? Porque esta guía puede funcionar tanto para padres, para docentes, para colegios, sabes que he probado, por ejemplo, talleres hasta con empresas. Y funciona súper bien porque te genera empatía, te genera, desarrollas otras cosas que no. Entonces lo chévere también es que en el pool, en el equipo de trabajo que también tengo personas con discapacidad visual, con discapacidad física, síndrome de Down y todo eso. Entonces, claro, cuando la gente ve y llega alguien así a darte el taller, es como que, ay, ¿cómo? Es como que te sorprende, ¿no? Pero eso es lo chévere, porque después dice, sí, claro. Claro, y tienen un punto de vista y tienen sus sentimientos y tienen sus temas, ¿no? Ahorita justo estoy apoyándoles a la Fundación EINA, que ellos tienen un proyecto que es poder volverles autogestores a un grupo de chicos con discapacidad intelectual. Son alrededor de 40 chicos. ¿Cuál es la idea? Es que ellos puedan expresarse y decir todos los temas que están viendo en relación a ellos en este punto relacionado al cambio climático. Porque, por ejemplo, si hay un terremoto, nosotros nos salimos corriendo, pero si hay una silla de ruedas, se queda. Claro, o alguien en el otro habitación con discapacidad visual, ¿qué pasa? Entonces me parece súper importante. Por ejemplo, ellos quieren llegar tanto a los ministerios, llegar a los GATS, llegar a los bomberos, a la policía, y la idea es que no voy y yo digo, ¿sabe qué? Es que él necesita, sino que él diga, o ellos puedan explicar, o ellos puedan hacerlo, porque tienen todo el potencial para hacerlo. Qué bien. O sea, solo al final enseñarles, pues. Claro. Decirles, no darles de comer, sino enseñarles a pescar. Exactamente. Qué bien. Pues hablando, yo me quedé pensando como una pregunta, que este podcast se llama Ecuatorianízate. Tú, por ejemplo, con todo esto que has vivido, ¿cómo crees que los ecuatorianos podamos superar esto de nuestra falta de identidad? Porque siento que ahorita pues esto es Yo creo que no hay una falta de identidad, porque identidad tenemos. Yo siento que tenemos todos, o sea, lo que me parece que es importante es como cuando te pierdes, tienes que regresar al inicio. Entonces tienes que regresar al inicio, regresar a las historias que te contaban tus abuelos, al regresar a esos espacios. Creo ahora, por ejemplo, veo todo el tema de la tecnología, que me parece espectacular, pero que puede ser un arma de doble filo, porque te puede funcionar bien. Por ejemplo, yo tengo 3 guaguas, y claro, y mis guaguas ahora me dicen, papá, tengo que, ¿cómo es? Tengo que averiguar, le mandaron a investigar algo de la escuela, ¿no? Y le digo, entonces ahí, a ver, digo,
En el libro. ¿Quién es? Sí, ¿para qué? No, préstame tu celular, voy a googlear. Y claro. Voy a echar que Y así digo, ay, es dolor. Eso. Donde veo, digo, si hay esta, o sea, veo ahora en las nuevas generaciones esta, no sé si falta o esta nueva identidad o la necesidad de, no sé, antes tenías como este esfuerzo de ir a la biblioteca, no sé ustedes qué edad tienen. Pues ahora ya Yo era 28. Yo tengo 25. Claro, ustedes algo ya crecieron con el celular. Sí. Claro, pero antes tenías que, o sea, No, pues ahora es todo inmediato, o sea, todo Claro. el celular y el celular consigues o sea, todo. si querías tener una cita con una chica, o sea, tenías que, le mandabas un mensaje la semana antes, nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Sí, ya. Pucha, Y confiar que va a llegar. Claro, y de ahí te tocaba esperar una semana. Y ahí el viernes estar ahí esperando en el cine a ver si. Claro, y llegaba. Pero ahora, claro, dices, oye, nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Ya, che. 5 minutos antes, oye, no voy a poder ir. Ok. Esto, ¿no? Eso. Pero por ejemplo, para los chicos con discapacidad me parece súper chévere esto. Por ejemplo, desde que se volvió la pantalla táctil, uno de los actores con los que trabajo, él solo mueve el rostro y con el rostro mueve todo el celular. Wow. Y él te escribe, él toma, por ejemplo, en las reuniones, él toma nota. Él sí es buenísimo para trabajar, se llama David Burgos, perdón. Y le gusta trabajar mucho, jugar, ¿cómo se llama esto? PlayStation, súper bueno. Yeah. Siento que hay muchas cosas que sí pueden servir, que sí pueden funcionar. Alguna vez me acuerdo, había otro chico que tiene parálisis cerebral, me acuerdo que llegué a la casa de él y yo me desesperaba porque él tenía como un sensor aquí que me parece, no sé si era con este sensor que él les llevaba así. O sea, moviendo la mano. Le llevaba el cursor así. Con la cabeza. Sí, con la cabeza me acuerdo. Wow. Que era para decirme sí unos 10 minutos, 15 minutos. Y yo, wow. Y claro, en el tema ahora, por ejemplo, con todo el tema de la tecnología, pucha, o sea, ya dices, es una maravilla. Ha mejorado bastantísimo. Claro, mejora mucho la calidad de vida de muchas personas. Y eso me parece espectacular. Entonces, eso, ¿no? O sea, ahí veo que están algunas cosas, pero estamos hablando de la identidad. Y a la la final también esto, o sea, se vienen nuevas generaciones, son nuevas formas de pensar, el mundo se concibe de diferentes formas. Sí, o sea, yo no sé hacia dónde vaya, la verdad. Sí siento que muchas veces o te puedes dejar absorber por el celular, o puedes, antes la gente igual se dedicaba solo a la televisión, después solo a la tele, Cuando llegó, tal vez no veías, ¿no? Claro. Alguien me decía en algún momento, eras que la misma gente que en la época cuando ya salieron los libros y todo eso, y que todo el mundo podía leer, la gente no leía. Amigos que se leían libros no leían. Me parece que es importante, por ejemplo, el tema de la cultura es súper importante para la identidad. Creo que a través de la cultura, con la música, con las películas, con las obras de teatro, con las cosas de danza, porque ahí estás compartiendo y mostrando tu punto de vista, alguna vez creo que a Dalí le dijeron que es la cultura, y él decía, te tomas una copa de vino, te acabas, y eso que queda ahí es la cultura. Entonces, de todo lo que absorbemos, de todas las impresiones que vamos teniendo en la vida, Pues vamos construyendo. de eso vamos construyendo, ¿no? De esos poquitos se nos va construyendo. Y yo creo que es, o sea, mira, por ejemplo, un ejemplo súper grande es cómo ha sostenido la cultura, por ejemplo,
los indígenas de Otavalo, de Imbabura, los aramuros, cómo han sostenido eso. Eso siento, ¿no? Yo creo que en estos últimos 200 años han pasado ciertas cosas que nos han cambiado, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, para llegar a la ciudad hubo cambios de apellidos. Hubo cambios de apellidos, como blanqueamientos, como cosas así. Sí. Pero percibo yo que parte importante de sentirse es las emociones, las sensaciones, y a través de la cultura podemos vivir eso. Qué bien. Pues para finalizar, nosotros tenemos un segmento que pues nos gusta un poco, así como hay cosas negativas, pues también resaltar lo positivo, ¿no? Pues para ti, ¿qué es lo que más te llama igual de ser ecuatoriano? ¿Qué es lo que te gusta de Ecuador? ¿Qué es lo que recomiendas a nuestros amigos que nos ven en otras partes? Claro, a ver, les voy a contar una cosa que me dijeron hace años, cuando yo tenía 18 años, antes de hacer ratas. Estaba ya terminando en la escuela de teatro, estudié en Madrid. Okay. Y luego le digo al director de teatro, le digo a la asistente, le digo, estoy pensando en entrar a estudiar un idioma. No sé si estudiar inglés, francés, alemán, chino, ¿qué aprendo? Le digo, ¿dónde se hace el mejor teatro? Ok. Ya con eso, claro. La inspiración. Y él me dijo, el mejor teatro es el que hace cada uno. Ya. ¿Sabes qué? Ahí, y luego ya cuando le fui a esta beca, porque uno tiende a ver y dice, no, ya los argentinos, ¿no? Claro, ya los ves, ¿cómo ya enseguida se cogen todo el espacio, ¿no? Llegamos, tenía amigos directores de México, argentinos, mexicanos, de Centroamérica, de Portugal, uruguayos, y todos, ¿no? Cada uno con su onda. Y claro, pero ya en un momento, como dicen que a los futbolistas se les viene la cancha. Claro, el rato que estaban ahí, yo veía y decía, no hace nada más que lo que nosotros también hacemos. Solo el teatro que no hay ninguna otra cosa detrás de eso. Entonces yo creo que es como creer en uno mismo. Creo que el país puede sobre todo hacer lo que, ver las historias nuestras, ¿no? Si quieren ver una película, escuchar una canción, ver una danza, poder tener ese acercamiento, pero creo que como ecuatorianos es vernos a nosotros mismos, contarnos nuestras historias, eso me parece importante, ¿no? Contar las historias que nos han pasado, lo que nos va sucediendo, y a través de eso yo creo que se va construyendo este tejido, porque este tejido es un tejido, el tejido de la identidad, creo que es un tejido más invisible, que ese tejido nos puede fortalecer. Porque claro, también nos fortalece el tener un buen tema económico y todo eso, pero algo que nos sostiene es el tema de la identidad. Sobre todo pues cuando salimos, ¿no? Del país. Claro. Y te viste con todos con otras personas de otros países, pues ahí a la final como uno se va distinguiendo. Sí, porque uno, o sea, te hablo de esto en el 2003, no teníamos mucho ni casi internet, recién estaba entrando el internet, no había celular, y era todo, no, lo de afuera es mejor. Sí. Y hasta ahora es así, ¿no? Sí. Me acuerdo que en alguna ocasión vino un grupo de teatro argentino al municipio, hace años, hace unos 30 años debe ser. Me acuerdo que en ese tiempo gestionaban todo con la secretaría, ¿no? Y ellos llegaban, y claro, los veías altos, medios rubios, guapos, y además venían con una actriz también ahí que era guapísima. Entonces, claro, llegaron ahí y les dijeron, claro, sí, vengan, ahí en agosto no es de las artes, creo que enero, febrero. Dijeron, no, en agosto estamos en México, no se preocupen, nosotros los traemos en avión de México, los traemos y nos volvemos a regresar y esto y esto. Me acuerdo que estos amigos me dijeron,
a ver, pero usted ni siquiera sabe lo que hacemos. ¿Cómo nos quiere traer? Pero mira, aquí hay un montón de gente que puede contratar. Entonces eso muchas veces, ¿no? Creo que es importante como valorar lo que tenemos. También hay cosas buenas y hay cosas malas, y hay que ver también qué cosas. Discernir un poco, pero para eso hay que ver todo, ¿no? Hay que ver todo lo que tenemos aquí. Pues Marco, qué gusto, creo que hemos aprendido bastante en esta charla. Gracias por habernos pues, aceptado la invitación. Cosas que tal vez tengas para promocionar. Sí, bueno, síganme ahí en las redes, en Marco Construcciones, en Instagram. También estamos con un proyecto, con este proyecto inclusivo que se llama Diferentes Iguales Teatro en Instagram. Estamos el 26 de noviembre, vamos a estar en Azares, que queda en la Leonidas Plazas, detrás de Braca Ortiz, con una obra de misterio que se llama El Psicometrista, una obra para que no se vayan con miedo. Para comenzar las fiestas de Quito. Claro. Esto y nada, pues síganos ahí en las redes y ahí podrán enterarse de las cosas pequeñitas o las cosas grandes que estaremos haciendo. Qué bien, pues qué bacán. Ya saben, síganos en las redes, igual, comenten, suscríbanse. Y gracias igual a nuestro auspiciante de Gran Canaria, se le da obsequio y cuando quieras de pruebas, de tomas, Gran Canaria, te sabes. Y bueno, muchas gracias igual otra vez, Marco, y ha sido todo en este Antes de episodio. despedirnos, igual, gracias a Pichonal por el espacio. Muchísimas gracias, igual, gracias, Marco, fue un gustazo hablar contigo. Y así que ya saben, nos vemos la próxima semana. Un gusto. Bye.